Señor relator, dé lectura a la primera pregunta contenida en el pliego interpelatorio. Pliego interpelatorio, carrera pública magisterial. Pregunta número 1. Tomando en cuenta la plena vigencia de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, Ley 29.062, ¿por qué su gestión ha paralizado los concursos públicos de ingreso y acceso regulados en la citada ley, siendo además un mandato constitucional su cumplimiento? Señora ministra, tiene el uso de la palabra. Señor presidente del Congreso de la República, venimos a exponer y a explicar ante la representación nacional el conjunto de acciones que estamos emprendiendo en el Ministerio de Educación a favor del derecho que le asiste a millones de niños y adolescentes en todo el país, muy especialmente a los más pobres, para recibir una educación de calidad. Ninguna de las acciones que venimos realizando en el Ministerio de Educación son inspiraciones ocasionales, son por el contrario un esfuerzo de poner en práctica el proyecto educativo nacional aprobado en febrero del 2007 por el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República como política de Estado. La mayor aspiración que nos moviliza y sostiene es el ferviente deseo de avanzar en la mayoría en la mejora significativa de los aprendizajes de nuestros estudiantes para que desde el inicio en su vida puedan tener oportunidades y transitar por la escolaridad y seguir estudiando represente para ellos una posibilidad efectiva para ser mejores personas y ciudadanos. Como ciudadanos, como país, no nos basta que los niños y niñas aprendan solamente a leer o a realizar operaciones matemáticas. Queremos que aprendan también a ser ciudadanos y a razonar de manera crítica su propia realidad, haciendo uso de los instrumentos que ofrecen las ciencias. Como ciudadanos, como país, lamentamos hechos como el que se han discutido esta mañana acerca de lo sucedido en el BRAE. Paso a la respuesta específica, señor presidente, de la pregunta. Desde nuestro sector y la gestión no hay voluntad de incumplir la carrera pública magisterial. Lo que hemos hecho es una evaluación de los marcos legales existentes y de la estrategia de incorporación de maestros a fin de extender la meritocracia al conjunto del Magisterio Nacional. Se trata, pues, de efectuar en adelante convocatorias desde un único marco legal a una carrera igualmente meritocrática, pero que sea para todos los docentes, pues el gran objetivo es llegar con una mejor educación para todos los niños y niñas del país. De acuerdo al artículo 12 de la Ley de Carrera Pública Magisterial, se autoriza a convocatorias anuales a concurso público. El artículo 13, en su literal B del reglamento de dicha ley, reitera asimismo que es competencia del Ministerio de Educación convocar anualmente a concursos públicos de nombramiento y evaluaciones de desempeño para profesores. La última convocatoria realizada por el Ministerio en el marco de la carrera pública fue realizada en abril del 2011. Esto quiere decir que a la actual gestión le corresponde la convocatoria del año 2012, por lo que a la fecha no hay incumplimiento de la ley. En el primer grupo de profesores que ingresaron a la carrera pública magisterial en el año 2009, según indica la propia ley, deben transcurrir 3 años para ser convocados a concurso para promoción, ascenso o evaluación de desempeño. Esta evaluación tendría que ocurrir en el año 2013. Reiteramos entonces nuestra vocación de respeto a la ley. Pregunta número 2. Precise cuáles son los fundamentos, detallando indicadores, que sustenten que el Ministerio de Educación haya dejado de lado la aplicación de la Ley 29.062, así como qué se ha hecho con los 42 millones de soles del presupuesto 2012 asignados para la implementación de la Ley 29.062. Tiene la palabra la señora ministra. Como hemos señalado en la respuesta anterior, no hemos dejado de aplicar la Ley 29.062. Durante este año 2012 se ha seguido cumpliendo con la implementación de la carrera pública magisterial, habiéndose destinado para ella 96 millones de soles.
Entre el 2011 y el 2012, en la parte que corresponde a nuestra gestión, se han transferido 148.798.806 nuevos soles para el financiamiento de las remuneraciones y las asignaciones de los profesores nombrados e incorporados a la carrera pública magisterial. El saldo de 42 millones de soles. Con ello estamos diseñando el sistema de evaluación para poder hacer el correspondiente programa de evaluación de desempeño docente. Sí es una preocupación para nosotros que al momento solo tengamos 55.000 maestros incorporados, de los cuales 25.000 de ellos provienen de la ley del profesorado, pues en 5 procesos de evaluación y en los últimos 3 procesos ingresaron apenas 3.078, 3.476 y 2.405 en cada uno de estos 3 últimos procesos, por lo que tendríamos que esperar alrededor de 20 años para incluir a todos los docentes a esta ley. Los costos de estos procesos han ascendido a 38.661.817 soles. Por otro lado, mantener por mucho tiempo al profesorado en 2 regímenes laborales es una situación de permanente conflicto al interior de las escuelas y para el conjunto del país. En tal sentido, consideramos que es importante hacer un esfuerzo para organizarnos de tal manera que el conjunto del Magisterio Nacional pueda laborar con las mismas reglas que estimulen su mayor desarrollo, pero que también permitan hacer evidente su compromiso con los aprendizajes de los estudiantes y dar cuenta de su responsabilidad para con el país y para con ellos mismos. Es decir, extender para todos la meritocracia, las evaluaciones, las capacitaciones y los demás elementos que permiten mejorar la calidad del desempeño docente. Pregunta número 3. ¿Qué instituciones, además del SUTEP, le han pedido la desactivación y derogatoria de la Ley 29.062? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. El Ministerio de Educación no ha recibido de parte del SUTEP un pedido específico acerca de la desactivación o derogatoria de la Ley 29.062. Sí, en el marco del trato directo, en el acta el acta 1 del 18 de abril, en esta mesa de trato directo, el sindicato plantea dentro de su pliego de negociaciones y pide un pronunciamiento del Ministerio de Educación sobre el aumento de sueldos, la deuda social relativa a la preparación de clases y una nueva ley docente. En el acta 2 del 12 de junio se refiere el propio sindicato a que se estaría presentando una propuesta de ley de parte de ellos en el Congreso de la República y en el acta 3 del 20 de julio ya no se menciona el tema. Tampoco tenemos pedidos sobre este tema de otros grupos o personas. Nuestro propósito, como decíamos, es cumplir con el proyecto educativo nacional que plantea implementación de una carrera pública magisterial como parte de una política magisterial integral con una asignación presupuestal suficiente, no la coexistencia de 2 varas para medir a los maestros con criterios distintos. Reconocemos los pasos dados en esta dirección por los gobiernos anteriores. Ahora nos corresponde como gestión trabajar el paso siguiente, ratificando la vigencia de un sistema de carrera pública para los maestros, preservando su naturaleza meritocrática y haciéndola extensiva al conjunto del magisterio. Pregunta número 4. En entrevista al Canal N, el domingo 29 de julio pasado, la ministra de Educación, Patricia Salas O'Brien, negó enfáticamente que su despacho vaya a negociar el aumento salarial de docentes con CONARE SUTEP, grupo ligado al movimiento prosenderista Movadef. Sin embargo, el 31 de julio, 12 dirigentes de esta facción radical del SUTEP vinculada al Movadef, brazo legal de Sendero Luminoso, se reunieron por espacio de 3 horas con José Luis Velázquez, funcionario del despacho de la ministra de Educación. Explique a la representación nacional cómo es posible que se haya accedido a negociar con miembros del CONARE SUTEP, cuyos vínculos con el pretendido brazo legal de Sendero Luminoso Movadef son de público conocimiento, contradiciendo de esta forma recientes declaraciones que negaban la posibilidad de cualquier tipo de acercamiento con este movimiento. Tiene la palabra, señora ministra. Señor presidente, el Ministerio de Educación ha mantenido y mantiene firme su posición de principio expresada en un comunicado público el día 20 de julio del 2012
en el Diario de la República, en donde decimos alto al terrorismo en la educación. Por tanto, ni ha negociado ni negociará con ningún dirigente vinculado a Movadef o a cualquier otro grupo violentista, tal como se ha explicado a través de los medios de comunicación el día martes 31, a solicitud del Monseñor Salvador Piñeiro, se recibió por una sola vez a un grupo de profesores, entre los cuales se encontraba la docente de Ayacucho, Edi Camones. Se le indicó que las condiciones para el diálogo seguían siendo las mismas: no pertenecer al Movadef ni a ningún grupo de filiación terrorista. Deslinde claro con dichas posiciones, reinicio inmediato de las clases escolares y compromiso para recuperar las horas de clase perdidas. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido y no ha habido más contacto con ellos. Precisamos a la representación nacional que no ha habido actas, ni pactos, ni compromisos de ninguna naturaleza del Ministerio con estos grupos. Pregunta número 5. Según los medios de comunicación, se trataría del inicio de reuniones con representantes del CONARE-SUTEP. Informe a la representación nacional el contenido de estas reuniones, los nombres de los dirigentes con quienes se han realizado las reuniones, así como la agenda y acuerdos de cada reunión. Tiene la palabra, señora ministra. Señor presidente, no estamos dispuestos a hacer concesión alguna a quienes pertenezcan a organizaciones o movimientos que hacen apología de la violencia y el terror, por más que funjan de dirigentes magisteriales. Como hemos explicado en la anterior pregunta, no se ha firmado ningún acta, ni se ha negociado pliego alguno, ni establecido compromiso salarial de ningún otro tipo con este grupo. Por el contrario, con fecha 25 de julio, la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación ha interpuesto denuncia contra Efraín Condori Ramos, dirigente del CONARE, y todos los que resulten responsables por el presunto delito contra la tranquilidad pública. La denuncia ha sido derivada ya a la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima. Nos parece relevante en este punto precisar que los esfuerzos del Ministerio se realizan pensando en la gran mayoría de docentes que no son parte de estos grupos ni comparten estas ideas. Por el contrario, nos parece de vital importancia que trabajemos en conjunto, como Estado y como sociedad, para recuperar el ánimo y la voluntad del magisterio peruano en favor de la gran tarea de brindar una educación de calidad y que los docentes se diferencien con calidad y con convicción de ideologías asociadas al terror y a la violencia. Pregunta número 6. Es de público conocimiento que el CONARE es el mecanismo que utiliza el Movadef en su búsqueda por legitimar a Sendero Luminoso. La ministra ha declarado el 2 de agosto del presente que supuestamente no habría diálogo con miembros del CONARE hasta que estos no deslinden con el Movadef. ¿Cómo pretende la ministra verificar certeramente que ciertos representantes del CONARE no estarían vinculados al Movadef? ¿Cómo es posible creer que algún dirigente del CONARE supuestamente no esté vinculado al Movadef si la característica principal del CONARE es justamente estar estrechamente ligado al Movadef y en consecuencia a Sendero Luminoso? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias. Para ese efecto, trabajamos por lo menos con 3 fuentes de información: el padrón de afiliados a organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, la lista de dirigentes del CONARE Movadef denunciados por la Procuraduría Antiterrorismo y los medios de comunicación de estas organizaciones y declaraciones públicas o comunicados de prensa firmados por ellos. El Procurador Público para Delitos de Terrorismo ha interpuesto ya una denuncia contra dirigentes de CONARE-SUTEP por terrorismo ante la segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima. La Fiscalía ya dispuso abrir la investigación y desde el 1 de agosto del año en curso se encuentran los actuados en la División de Investigaciones Especiales de la DIRCOTE. Pregunta número 7. ¿Por qué no ha tenido en cuenta el pedido público realizado a inicios de este año por el Consejo Nacional de Educación, órgano especializado y consultivo del sector, en el sentido de continuar implementando la ley de la carrera pública magisterial, mejorando su gestión? Tiene la palabra, señora ministra. Muchas gracias, señor presidente. En diciembre del 2011, el Boletín del Consejo Nacional de Educación, CE Opina número 33,
publicaron 6 recomendaciones sobre la Ley de Carrera Pública Magisterial, siendo la primera de ellas contar con una sola ley de carrera pública. Citamos la argumentación presentada en dicho boletín. Actualmente, dice a la letra, los profesores tienen 2 leyes que norman su carrera magisterial. La primera, la 24069, denominada Ley del Profesorado, y la ley número 29062, conocida como Ley de Carrera Pública Magisterial. Los consejeros recomiendan por unanimidad que debe existir una sola ley que norme la carrera de los profesores. La gran mayoría de ellos está a favor de mantener la carrera pública magisterial, cambiando las normas y procedimientos que requieren para ser modificados. De otro lado, el documento denominado Proyecto Educativo Nacional, Balance y Recomendaciones del año 2011, publicado en julio de este año por el Consejo Nacional de Educación, señala: el Consejo Nacional de Educación recomienda al Ministerio de Educación que realice acciones tendientes a mejorar la carrera pública magisterial, aprovechando los aciertos y errores identificados en la implementación de la Ley 29062, de modo que en un plazo razonable se logre la integración de todo el profesorado público en un solo escalafón magisterial, dando los pasos necesarios para convocar a los concursos que lo posibiliten. Se derogue la Ley 29762 por carecer de sustento técnico y de estudio financiero. Se modifique el Decreto Supremo 079 del 2009, Economía y Finanzas, incrementando la jornada laboral de los profesores del nivel inicial. Se mejore las actuales bajas remuneraciones de los profesores pertenecientes a la Ley del Profesorado sin sacrificar la calidad del servicio educativo y la actualización profesional de los docentes. Se desarrolle el sistema de evaluación de desempeño docente y se atienda la capacitación de los comités de evaluación de las instituciones educativas y los procesos de inserción de los profesores del primer nivel de la carrera, página 49. De estas recomendaciones, como lo reconoce el experto León Trachtenberg, miembro del Consejo Nacional de Educación, se puede inferir que el proyecto de norma que estamos presentando aparece como una respuesta muy cercana a lo que el Consejo Nacional de Educación estaba sugiriendo. El proyecto de ley no solo toma en cuenta las recomendaciones del Consejo Nacional respecto a la aplicación de carrera pública, sino que también recoge los consensos principales que se fueron forjando en el debate impulsado por el propio Consejo Nacional y de los que fueron parte las principales fuerzas políticas del país en el Foro del Acuerdo Nacional, así como en el Congreso de la República entre los años 2004 y 2008.